Buenas noches con todos. Buenas noches, profesora. Un gusto saludarlo. De igual manera, buenas noches. Está sin micrófono, maestro Reimer. Sí, Ahora. sí, gracias. Colegas, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches, profesor Crispín. En el nombre del Centro de Alto Rendimiento Docente y con la venia de Dios, obviamente, hoy día iniciamos nuestra jornada, nuestro tercer día de jornada de capacitación. De esta manera, cumpliendo la primera semana de capacitación con este hermoso grupo que sinceramente me sorprende la actitud de cada uno de ustedes por aprender cada día más, ¿no? Y eso me lo han demostrado en las clases anteriores que ya hemos tenido. El día de hoy, queridos colegas, tenemos programado conocimientos pedagógicos, para lo cual pues tenemos o contamos con la participación del magíster Crispín Mejía, a quien pues voy a tener obviamente también el honor de presentarles a cada uno de ustedes. Él es ancashino, tiene más de 20 años de experiencia profesional. En su haber, pues, el profesor Crispín ha ocupado cargos directivos. Actualmente se desenvuelve como especialista en una UGEL en Ancash, exactamente en la UGEL de Carhuaz. Entonces, el día de hoy, él va a estar a cargo de poder impartir sus conocimientos, sus habilidades de estos largos años de experiencia, colegas. Hay que colaborar, hay que estar muy concentrados para sacar provecho de estas 2 horas de capacitación que tenemos. Sin más preámbulos, voy a dar el micrófono al magíster para que pueda iniciar con su participación. Adelante, magíster. Muchas gracias, profesor Reimer, por la presentación. Bueno, a petición del Centro de Alto Rendimiento Docente, el día de hoy vamos a presentar un tema muy importante que nosotros tenemos que conocer para nosotros encauzar, orientar nuestra práctica pedagógica alineado pues a los principios, a los enfoques que sustenta el Currículum Nacional de la Educación Básica que rige en nuestro país a partir del año 2016. Dicho esto, el día de hoy vamos a abordar 3 temáticas muy importantes que nosotros necesitamos tener cierta precisión teórica en la comprensión de estos significados. Uno es referido al aprendizaje significativo. El otro es referido a la activación y recojo de los saberes previos, que está muy relacionado pues con la teoría del aprendizaje significativo. Y el otro está referido al conflicto cognitivo o disonancia cognitiva. Así está establecido en el temario para este proceso de nombramiento docente del año 2021. Bien, vamos a iniciar esta reunión conversando. Esperamos su participación activa de cada uno de ustedes. Estos temas no son nuevos, tienen ya muchos años de vigencia, pero sin embargo están totalmente vigentes y ha sido recogido como soporte teórico del currículum nacional. Por eso lo vamos a un poco ampliar, profundizar estos conocimientos teóricos. Para ponernos en contexto, nosotros pues ya un espacio más o menos 2 décadas atrás, ya se viene planteando un currículum por competencias, por la misma y sencilla razón de que el mundo ha cambiado en todos sus aspectos, en el aspecto de relaciones económicas,
sociales, el auge de la tecnología, las tecnologías de información y comunicación, han hecho pues de que la educación que estábamos nosotros desarrollando a través del enfoque por contenidos ya no tiene vigencia, ya no forma al hombre o a la persona o al ciudadano que necesitamos en este siglo XXI. Por las mismas necesidades y demandas de esta nueva sociedad denominada la sociedad del conocimiento, nosotros ya tenemos que desarrollar competencias en los estudiantes porque eso es lo que el mundo, la sociedad, la economía o el conocimiento exige. A partir de ello, pero este enfoque por competencias no nace pues así solitario y solo, sino que detrás de esto hay enfoques que tienen plena vigencia y lo sustentan. Uno de ellos es el enfoque social, que considera que el ser humano no aprende solo. El ser humano necesariamente tiene que aprender en esa interacción social con sus pares, con sus compañeros, ¿no? Y esta teoría, pues, muy bien lo ha sustentado el pedagogo ruso Lev Vygotsky y otros también, ¿no? No es solo. Detrás de Vygotsky hay muchos otros autores que colaboran o complementan la investigación que sustenta, pues, este enfoque social. Aparte de ello, tenemos los enfoques constructivistas que plantean de que el ser humano no transfiere o recibe conocimientos así en forma mecánica, sino que se da a través de la construcción de la estructuración y reestructuración de la cognición. ¿Y quiénes son los pioneros de esta corriente? Es Jean Piaget, David Ausubel y otros colaboradores más. El estudiante es el que construye sus conocimientos a partir de la aplicación de varios modelos. Entonces, acá el paradigma centra que el actor principal de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje ya no es el docente, como venía haciéndolo anteriormente, sino es el estudiante. El docente pasa a cumplir otra función que no es menos importante, sino que el docente va a cumplir el papel de facilitador, va a cumplir el papel de mediador, para favorecer, pues, o hacer posible que el estudiante logre desarrollar competencias y logre aprendizajes significativos a través de toda esa interacción que nosotros vamos a generar en la escuela. Aparte de ello, tenemos otro enfoque que también es muy importante tenerlo en cuenta. Es el enfoque del pensamiento sistémico y complejo. Sus representantes más visibles es Edgar Morin, Inés Aguerrondo y otros, ¿no? ¿Quiénes y qué sostienen estos investigadores, estos pedagogos? El ser humano, dice, es un ser integral, holístico. Por lo mismo, es complejo y se tiene que formar considerando sus distintas dimensiones, ya sean cognitivas, afectivas, actitudinales y ético-morales, ¿no? Entonces, ve a la persona como todo un conjunto de dimensiones que necesitamos abordarlo en forma integral. Por lo tanto, se vuelve complejo esta tarea educativa. Dicho esto, vamos a pasar a ver pues lo que es el aprendizaje significativo que se estructura dentro de la corriente constructivista. Y está el autor principal, digamos así, porque detrás de este señor Ausubel hay muchos otros colaboradores que han contribuido también pues a fortalecer, a definir la teoría del aprendizaje significativo. Ausubel pone el acento de su teoría en la organización del conocimiento en estructuras y en las reestructuraciones que se producen debido a la interacción entre esas estructuras presentes en el sujeto y la nueva información. Entonces, según David Ausubel,
el proceso de aprendizaje se da cuando hay un estímulo externo y se produce pues ese conflicto, ese desequilibrio de la estructura que ya tiene estructurado en su mente el individuo, el ser humano, y ese desequilibrio genera que el estudiante trate de buscar una solución, trata de equilibrar, y cuando lo logra, esta estructura se reestructura en un proceso mucho más amplio, o sea, con una comprensión mucho más global. Y de esa manera nosotros vamos ampliando, vamos estructurando, vamos reestructurando nuestra parte cognitiva y el aprendizaje va creciendo. Eso es lo que sostiene David Ausubel en su teoría del aprendizaje significativo. También podemos mencionar que el aprendizaje significativo, en el aprendizaje significativo, la esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario y sustancial, no al pie de la letra, con lo que el alumno ya sabe. David Ausubel pone especial atención en que esta relación que tiene que haber entre lo que el alumno ya sabe y la nueva información, para que sea significativo el aprendizaje, tiene que ser una relación armónica, natural, no tiene que ser arbitraria o generar una ruptura. Eso es lo que enfatiza David Ausubel en su teoría del aprendizaje significativo. También podemos decir, ¿qué es el aprendizaje significativo? El aprendiz solo aprende cuando encuentra sentido a lo que aprende. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje significativo, es un aprendizaje que le encuentra sentido el estudiante o el que aprende, y por eso lo almacena en su memoria de largo plazo y le va a servir en su vida cotidiana. O sea, va a ser un aprendizaje útil, va a ser un aprendizaje que le resuelva un problema, que le resuelva una duda. Entonces, de esa manera se concibe pues al aprendizaje significativo, que tenga sentido, que tenga utilidad, que tenga aplicación en su vida cotidiana. Y para ello sostiene pues, reafirma y enfatiza Ausubel de que esa relación entre lo que el alumno ya sabe y lo que va a aprender tiene que tener una relación armónica, tiene que ser una relación bastante estrecha. El aprendizaje significativo, si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría concluye David Ausubel. De todos los factores que influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en lo que el alumno ya sabe. Miren, es el más importante de todos los factores, porque hay muchos factores que influyen en el aprendizaje, pero el más importante, que a veces nosotros no lo tomamos muy en cuenta y lo pasamos así rápidamente, es lo que el alumno ya sabe, lo que nosotros llamamos aprendizajes o saberes previos. Y concluye, averígüese esto y enséñese consecuentemente. Entonces, acá nosotros vemos pues la gran importancia que tiene de rescatar, de activar, de recoger esta información de los saberes previos con que el alumno cuenta. Entonces, eso es el sustento, la conclusión a la que llega David Ausubel después de todo un proceso de investigación psicológica y pedagógica, y concluye en eso. Lo más importante es averiguar qué es lo que el alumno sabe, y a partir de ello tenemos que hacer la estructuración y la reestructuración a través de conflictos cognitivos sucesivos. También podemos mencionar de que Ausubel no trabaja solo, y bueno, es la característica de todo avance científico, pedagógico, psicológico que tiene carácter científico,
detrás de todo investigador hay todo un conjunto de potencial humano que colabora con el investigador. Entonces, un investigador jamás hace la investigación solo, en forma aislada, individual, ¿no? Siempre lo hacen en colectivos. Entonces, Ausubel, por ejemplo, dice, es el mecanismo de aprendizaje que dota de significado, requiere una unión no arbitraria y sustantiva de la información con la estructura cognitiva del aprendiz, lo que ya habíamos precisado en la anterior, ¿no? Esta relación tiene que ser no arbitraria, tiene que ser muy coherente, tomarlo en cuenta, etc. Uno de los colaboradores más cercanos a David Ausubel es Novak, Joseph Novak. Nos dice que es la integración constructiva de pensar, hacer y sentir. Entonces acá Novak amplía ya un poco más el espectro del aprendizaje significativo y dice que es la integración constructiva del pensamiento, de las habilidades, del saber hacer y del saber sentir, ¿no? Un poco de las emociones, etc. Lo que conduce al engrandecimiento humano. De ahí, pues, también ya se habla, pues, ¿no?, de los saberes, saber conocer, saber hacer, saber ser, inclusive ya más adelante, saber convivir. También podemos decir de que Ausubel tuvo otro colaborador muy importante, Gowing. Seguramente se acuerdan de la V de Gowing, que es una estrategia que él plantea precisamente para fortalecer el aprendizaje significativo del estudiante. Él nos dice que el aprendizaje significativo es una relación triádica entre profesor y aprendiz y materiales educativos. Entonces, y acá él incluye ya un aspecto muy importante que no se tenía en cuenta en tiempos más atrás, ¿no? Que son los materiales educativos. Entonces, acá dice que tenemos que tener en cuenta esa relación triádica, docente, estudiante y recursos y materiales educativos, que es muy importante para lograr, pues, ese proceso educativo y lograr aprendizajes significativos. Uno de sus grandes aportes es la estrategia de la V de Gowing, ¿no? Donde al centro se plantea, pues, el problema el problema central. Al lado izquierdo se hacen la parte teórica, las teorías, los enfoques, y acá en la parte derecha ya vienen las metodologías, las estrategias, etcétera, ¿no? Entonces, es como que él plantea dos cosas, ¿no? Para tener conocimientos o para generar aprendizajes significativos, necesitamos tener la teoría, los enfoques, las teorías, los teoremas, y en la parte, la otra parte, la parte derecha, se tiene que considerar el procedimiento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? La teoría y la práctica, en otras palabras. Entonces, ese ha sido el gran aporte de Gowing en fortalecer la teoría del aprendizaje significativo. También Moreira, otro colaborador en este enfoque, nos dice que es una idea subyacente a otras teorías y planteamientos psicológicos y pedagógicos. Constituye así un concepto suprateórico más eficaz. Entonces, también nos da este aporte Moreira, que nos dice que esta idea, pues, no nace solo de ahí, sino que subyace de otras teorías, de otros enfoques, ¿no? Entonces, ahí también está tomando en cuenta las teorías de Jean Piaget y otros autores o investigadores que también, pues, que tienen mucha relación con este aprendizaje significativo. Moreira también dice en otro de sus capítulos, es el cuestionamiento crítico y el planteamiento de las preguntas relevantes y significativas que conducen a la reflexión sobre el propio aprendizaje. Entonces, acá Moreira también colabora y dice que el aprendizaje, para que sea significativo, no tiene que ser mecánico, sino tiene que
ya establecerse una reflexión, un cuestionamiento crítico, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué hemos aprendido? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿En qué puedo mejorar? Etcétera, ¿no? Entonces, estos aportes han hecho, pues, de que esta teoría del aprendizaje significativo tenga todavía hasta la actualidad plena vigencia, y el currículum nacional en uno de sus capítulos referidos a las orientaciones pedagógicos para el desarrollo de competencias lo tome en cuenta, porque allí vamos a encontrar un punto donde dice que hay que partir de los saberes previos del estudiante. ¿De dónde lo toma? De la teoría del aprendizaje significativo planteado por David Ausubel y sus colaboradores. Vamos a establecer algunas conclusiones sobre la teoría del aprendizaje significativo. Dice que es un referente teórico sólido y de plena vigencia. Como les decía, en la actualidad el Currículum Nacional en su capítulo 7 lo toma bien en cuenta. Allí dice que dentro de las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias, considera que es de vital importancia tomar en cuenta los saberes previos, porque según, como dice Ausubel, averígüese esto y enséñese en consecuencia. Entonces, está vigente y está incorporado en el Currículum Nacional de la Educación Básica. Tiene implicancias psicológicas y pedagógicas cruciales e importantes. Por supuesto, tiene implicancias en el campo de la psicología, también en nuestro campo pedagógico, que es nuestro campo. Aprendizaje significativo, construcción evolutiva del conocimiento, principios programáticos, análisis conceptual, instrumentos facilitadores. Entonces, cuando hablamos de construcción evolutiva del conocimiento, estamos hablando pues de que el estudiante no va a recibir en forma mecánica y lo va a repetir el conocimiento como más antes se planteaba pues en el enfoque conductista, sino que hoy en día el estudiante va a construir en forma evolutiva ese conocimiento, porque el conocimiento que nosotros recibimos se va a interiorizar, pero también ya va a poner nuestra parte, nuestra experiencia, nuestras creencias, nuestras percepciones, etc. Por eso se llama la construcción del conocimiento, y eso lo hacemos cada uno de nosotros a través de las cogniciones de estructuración y reestructuración permanente. También nos dice que es una teoría en evolución que ha enriquecido su aplicación y potencialidad explicativa con importantes aportaciones. Efectivamente, todas las teorías, si nosotros analizamos el enfoque del pensamiento científico, todas las teorías pues están en todo ese proceso de evolución y revisión. Si bien es cierto que hay importantes aportes de esta teoría, pero también tiene algunas limitaciones. Y es por eso que van surgiendo nuevas investigaciones y van surgiendo otras teorías que van complementando lo que tal vez tiene como alguna debilidad o algún vacío, ¿no? Las teorías. Por eso es que cuando nosotros en la primera parte que presenté, ya no se toma en cuenta solamente el aprendizaje, el constructivismo como corriente, también se toma en cuenta la pedagogía social y el enfoque de la complejidad del ser humano, ¿no? ¿Cómo se aborda esa complejidad del ser humano? Otra de las conclusiones, podemos decir que las teorías de los modelos mentales de Johnson, Lair y la teoría de los campos conceptuales de Bernau ofrecen una sólida base psicológica cognitiva a las teorías de aprendizajes significativo, facilitando así la comprensión de proceso que conduce a la construcción de un aprendizaje significativo. Miren, como les decía, si bien es cierto, Daniel Ausubel es el personaje, David Ausubel es el personaje visible, pero detrás de él hay muchos pedagogos, psicólogos que han contribuido, ¿no? También tenemos ahí otro de los colaboradores de Johnson, Lair,
y Bernau. Entonces, también ellos han contribuido pues a través de sus estudios de los campos conceptuales para que la teoría de aprendizaje significativo pues tenga plena vigencia y solidez en el campo pedagógico. Bien. Hasta allí es hecho una recapitulación en lo que se refiere a la teoría del aprendizaje significativo. Tal vez para que no sea un monólogo, pueden participar, tal vez plantear, ustedes también, todos tenemos algunas informaciones o tal vez hacer alguna pregunta. Este es el momento, estimados colegas, maestros, maestras, pueden hacer su participación tal vez a través del chat o tal vez también a través del micrófono. Esta es la primera parte. Vamos a hacer un pequeño espacio también para escucharlos, ¿no? Porque la teoría del enfoque constructivista y de la teoría del aprendizaje significativo es donde el aprendiz se vuelve el protagonista, ¿no? Entonces, nosotros tal vez somos los mediadores, tal vez nosotros podemos ser facilitadores, pero también queremos escucharlos. Ustedes también pueden plantear sus comprensiones, tal vez les hemos generado algún conflicto cognitivo, o tal vez tienen una pregunta en específico, lo pueden hacer. Adelante, colegas, los escucho. O también pueden escribir al chat para poder compartir, ¿no? Porque se trata de eso, ¿no? De un diálogo, de una participación activa de ustedes. Bien. ¿No hay participaciones? Ya. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Ya habiendo hecho las conclusiones del aprendizaje significativo, pues podemos tener plena conciencia de que la parte más importante que influye en el aprendizaje, según David Ausubel, son los aprendizajes o los saberes previos. Lo que el estudiante ya sabe. Las concepciones, las percepciones, las experiencias, las emociones que ya incorporó el estudiante. Entonces, es muy importante recuperar esto, activar estos saberes para nosotros poder tener éxito, pues, en el aprendizaje que nos estamos planteando como propósito de aprendizaje. Entonces, ¿en qué consiste activar o partir de los saberes previos? Y esto lo hemos sacado del Currículum Nacional de la Educación Básica, de la página 189. Dice, consiste en recuperar y activar. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar? A través de algunas estrategias o técnicas que nosotros tenemos que tener bastante claro. A través de preguntas o tareas, los conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridos previamente por el estudiante. Con respecto a lo que se propone aprender al enfrentar la situación significativa. Entonces, en estos tiempos, nosotros para desarrollar competencias, tenemos que situar la competencia. ¿Y dónde? En el contexto. Y nosotros a eso le llamamos, pues, situación significativa. La descripción del contexto, la problemática, los propósitos y principalmente el reto, ¿no? Porque de eso se trata, porque si nosotros no articulamos o no presentamos el reto al estudiante, entonces tampoco no vamos a garantizar que desarrollen competencias. Pero acá estamos en la parte inicial, en el rescate, en la recuperación y en la activación de los saberes previos, porque para nosotros es vital e importante. Como dice el dicho,
Un buen comienzo garantiza un buen final. Por eso, nosotros a veces en nuestras sesiones le hacemos unas cuantas preguntas y lo dejamos por ahí. Nosotros tenemos que poner especial atención a la activación o la recuperación de los saberes previos, porque esto nos va a servir bastante. Por ejemplo, cuando nosotros queremos desarrollar la competencia de lectura sobre un determinado tema, y entonces nosotros a veces, una forma mecánica, hacemos la activación de saberes previos y le decimos, no, ¿qué entiendes por tal? ¿Y qué sabes? Y lo dejamos. No. Estos saberes previos se tienen que sistematizar, se tienen que escribir, se tienen que poner ahí, porque en base a ello, el estudiante va a afrontar el reto y va a tratar de responder o mejorar o corregir su percepción, ¿no? Por eso sí va a quedar como hipótesis, como un antecedente, para que el estudiante después de aprender vuelva a mirar y diga, mira, hasta aquí estuve comprendiendo, ahora ya comprendo otras cosas más amplias, más razonables, etc. Entonces, estos saberes previos no solo permiten poner al estudiante en contacto con el nuevo conocimiento, o sea, no es solamente para poner en contacto, sino que además son determinantes y se constituyen en la base del aprendizaje. Entonces, este aprendizaje previo se constituye en determinante para el aprendizaje. Entonces, pues el docente puede hacerse una idea sobre cuánto ya sabe o domina de lo que él quiere enseñarle. El aprendizaje será más significativo cuantas más relaciones con sentido sea capaz de establecer el estudiante entre sus saberes previos y el nuevo aprendizaje. Cuanto más relaciones establecemos entre lo que sabe y el nuevo aprendizaje, entonces mayor garantía de éxito en el proceso de aprendizaje. ¿Dónde lo encontramos? En el CENEP 2016, página 189. Por eso decíamos que esta teoría está plenamente vigente. ¿Qué es una estrategia para activar saberes previos? Ya que nosotros hemos entendido de que el aprendizaje previo es vital, es importantísimo, garantiza el logro de los aprendizajes significativos, entonces es muy importante establecer algunas estrategias y conocerlos para activar los saberes previos. Nos dicen, es aquella dirigida a activar saberes previos o a generarlos cuando no existen. Normalmente, David Ausubel y todos los que han abordado el enfoque cognitivista o cognoscitivista, nos dicen que ningún estudiante parte de cero. Cuando nosotros nacemos, ya a través de la experiencia, la interacción con la madre, con el ambiente, ya el estudiante va generando ciertos aprendizajes, ciertas experiencias. Y esto se va haciendo como un círculo de estructuración y reestructuración, ¿no? Entonces, a través de los conflictos cognitivos permanentes. Entonces, es poco probable que el estudiante no tenga saberes previos. Así sean erradas, así sean desalineadas o no coherentes, etcétera, pero el estudiante tiene el aprendizaje, ya tiene los saberes previos. Y es por eso muy importante que nosotros, por ejemplo, tengamos muy en cuenta los saberes locales de las comunidades quechua hablantes, aymaras o tal vez shipibos, porque ellos manejan una cosmovisión diferente a la cultura occidental. Entonces, si no partimos desde esa concepción, desde esa forma de ver el mundo, entonces va a ser un poco difícil lograr aprendizajes significativos y duraderos, pues, y que tengan utilidad para el estudiante. Y si no hubiera, dice, puede ser el caso que el tema o el propósito que nos estamos planteando es muy novedoso, entonces hay que generarlos, ¿no? A través de algunas estrategias que más adelante vamos a
un poco detallar. Son de tipo instruccional porque el docente va a dar algunas instrucciones, algunas tareas, algunas actividades dirigidas por el docente intencionalmente. Y bueno, se recomienda usarlos al inicio. ¿Por qué? Porque desde el comienzo tenemos que tener la seguridad de que qué es lo que sabe el estudiante en relación al nuevo aprendizaje. Entonces, es muy importante eso. Pero sabemos también que los procesos pedagógicos, como el recojo de saberes previos es uno de ellos, son recurrentes. Pueden darse en cualquier proceso, ¿no? Si nosotros tal vez estamos en el desarrollo de la sesión y encontramos un grupo de estudiantes o un estudiante que está en ciertas dificultades, también allí podemos hacer algunas técnicas, algunas estrategias para saber por qué no logra avanzar en su proceso de aprendizaje. También ahí hacemos recojo de saberes previos, ¿no? Pero se recomienda desde el comienzo, pero puede darse también durante el proceso de la sesión o de la actividad o de la experiencia de aprendizaje. Su activación sirve para conocer lo que los estudiantes saben y para utilizar ese conocimiento como base para promover nuevos aprendizajes. Bueno, acá estamos enfatizando, ¿no? Es muy importante activar esto porque va a ser la base, el fundamento para lograr los nuevos aprendizajes. Utilidad de las estrategias para activar saberes previos. Hay algunas estrategias que se ha planteado para activar los saberes previos. César Coll nos dice, cuando el alumno se enfrenta a un nuevo contenido a aprender, lo hace siempre armando con una serie de conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas, que utiliza como instrumento de lectura e interpretación y que determina cómo seleccionará la información, cómo organizará la información, qué tipo de relaciones establecerá con la información. Entonces, los conocimientos previos nos permiten hacer esto, cómo seleccionar la información, cómo organizar la información y qué tipo de relaciones van a establecer con la información. Entre muchas estrategias propuestas hemos podido rescatar algunas. Por ejemplo, A dice actividad focal introductoria. ¿Cómo podemos recuperar saberes previos a través de la actividad focal introductoria? Cuando hablamos de grupo focal, estamos hablando de grupos reducidos y el docente hace ¿cómo se dice esto? La moderación. Se les plantea un tema controversial o un tema de interés y se les da una especie de un liderazgo en cada grupo a una persona para que pueda conducir el diálogo, el debate. Y el docente va recogiendo toda la información que puede observar de grupo en grupo, ¿no? Por ejemplo, se le puede dar un tema controversial, por ejemplo, sobre qué hacer con los perros callejeros, ¿no? Tal vez se quiere abordar una competencia de personal social, de convive, participa democráticamente en la búsqueda del bien común, y ahí hay un problema con los perros callejeros que tal vez agreden a los niños, a las personas, que tal vez afecta a la salud pública, etc. ¿Qué hacer? Entonces, los niños, frente a esa dificultad, frente a ese reto, se les da esa tarea de discutir, de plantear libremente, ¿no? Sin ninguna restricción, ni calificación, ni establecer lo correcto o lo incorrecto. Entonces, los niños van a exponer lo que saben, su experiencia, sus emociones, tal vez tienen animales, otros tal vez no tienen, etc. Y eso el docente debe registrarlo, porque lo importante es tener la información. ¿Qué es lo que saben los estudiantes?
porque a partir de ello vamos a relacionar, vamos a orientar todas las demás actividades durante el proceso de la sesión de aprendizaje. Entonces, muy importante tomar en cuenta esta estrategia. La otra estrategia es la discusión guiada. Si bien es cierto que muy parecido a la primera estrategia, pero acá la discusión guiada se da en el grupo clase, a nivel de aula, ¿no? Y el moderador va a ser el mismo docente. Y todos los demás participan en posición de asamblea, ¿no? Se establece que todos los estudiantes estén en círculo o semicírculo, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Tener claro los objetivos de la discusión. Entonces, siempre debemos plantear qué es lo que queremos lograr con esta discusión. Entonces, se les planteará, pues, de que efectivamente queremos o pretendemos saber cuáles son sus conocimientos o sus saberes previos de los estudiantes, de cada uno de los estudiantes. ¿Sí? Y pueden opinar, participar libremente. Acá no hay respuestas correctas o incorrectas. Iniciar introduciendo de manera general la temática central y animarla a la participación. Entonces se le va introduciendo la temática y se les anima a participar, ¿no? A ver, Juancito, a ver, Rosita, ¿qué me dices? A ver, Pedro, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con lo que dice él? ¿Cuál es tu opinión? Etcétera, ¿no? Son preguntas que nos van a ayudar a que animemos la participación de cada uno de los estudiantes. 3. Elaborar preguntas abiertas que requieren más que una respuesta y tiempo suficiente para responder. Entonces, para nosotros garantizar la recuperación o la activación de saberes, necesitamos plantear preguntas abiertas, no preguntas cerradas que nos digan sí, no, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no. Preguntas abiertas. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu posición? Entonces, estas preguntas abiertas sí ayudan pues a que el estudiante pueda expresar libremente lo que sabe, lo que piensa, lo que siente, ¿no? Entonces, de esa manera, el docente siempre tiene que estar registrando, porque es muy importante tener ese registro. Porque como dice David Ausubel, averígüese bien esto y consecuentemente enséñese. Y garantizamos un aprendizaje significativo. El paso 4, participar y modelar la forma de hacer preguntas y dar respuestas, ¿no? Entonces, obviamente, como el docente está de moderador, va a modelar. ¿Para qué? Para que también progresivamente, en el paso 5 dice, manejar la discusión como un diálogo informal en un clima de respeto y apertura. En esta parte necesitamos nosotros garantizar, establecer normas, acuerdos, donde tenemos que respetar. Puede ser que un estudiante nos diga una idea un poco descabellada, tal vez desarticulada de la situación, ¿no? Pero eso no debe ser objeto de burla ni tomarlo como algo, como una mofa, ¿no? Como una burla. Es muy importante tener en cuenta esto, porque si no, los estudiantes se van a cohibir, se van a limitar, se van a abstener. Entonces, es muy importante para que esto fluya, establecer pues ese clima de respeto y apertura. Promover que sean los estudiantes quienes formulen preguntas. Les estaba diciendo, el docente debe modelar de hacer preguntas y dar respuestas, ¿no? ¿Para qué va a modelar? Porque también progresivamente los estudiantes pueden formular preguntas. A ver, tú, amigo Daniel, ¿qué le preguntarías a tus compañeros para saber qué saben sobre tal tema, ¿no? Entonces, también se le tiene que dar alguna progresiva participación a los estudiantes. Conversaciones cortas, evitando la dispersión. Entonces, por eso decíamos que hay que fijar bien claro los objetivos. El día de hoy vamos a abordar sobre, por ejemplo, la enfermedad del COVID-19 y todo lo que opinan, todo lo que expresan
sus emociones, sus experiencias, sus sentimientos, tiene que estar en relación a la temática. Y cuando los niños a veces se van por las ramas, se dispersan, nosotros tenemos que encauzarlo. Por eso las conversaciones tienen que ser cortas y centradas al tema, destacando la información previa que interesa activar y compartir. Y por último, dar un cierre a la discusión haciendo uso de un resumen. Es bueno que este proceso de la discusión guiada, pues, como es al inicio de la sesión, no dure, pues, demasiado, ¿no? Bueno, un tiempo razonable sería 10 minutos, o en un tiempo más amplio 15, pero ya no debe pasar más, porque lo que estamos pretendiendo es identificar bien claramente cuáles son los conocimientos previos con los que nosotros contamos para nosotros plantear pues ya la nueva información o el nuevo aprendizaje que queremos que logren los estudiantes. Entonces luego se cierra, pero siempre sacando el resumen y enumerando todas las ideas centrales que han vertido los estudiantes. Eso es la segunda estrategia para nosotros poder activar saberes previos. Luego, actividades generadoras de información previa. Decíamos, es muy poco probable que el estudiante venga sin información, sin experiencia previa, ¿no? Pero a veces se da el caso de que los contenidos son totalmente novedosos. Entonces es necesario generar actividades generadoras de información previa. ¿Cómo? Introducir la temática de interés. ¿Sobre qué queremos o sobre qué vamos a tratar en la sesión? Pedir a los estudiantes ideas sobre esa temática. Por ejemplo, podemos tal vez en este marco de la interculturalidad abordar temáticas de costumbres, bailes, tal vez gastronomía de otras regiones. Ya de la localidad, ya el estudiante ya conoce, ya construyó su identidad, pero sin embargo, en este proceso de la incorporación de la interculturalidad para una convivencia democrática, necesitamos saber y conocer también otras culturas. Entonces, es a veces un tema nuevo, ¿no? Las comidas, las danzas, la filosofía, la cosmovisión de otras culturas. ¿Y cómo lo introducimos? Pidiendo al estudiante ideas sobre esa temática. ¿Qué sabes? ¿A qué se parece? Por ejemplo, podemos plantear si somos de la costa, tal vez podemos plantear o llevar una imagen o un organizador sobre una comida de la selva y decirles, ¿no? Ustedes conocen, han escuchado, a qué comida de que ustedes conocen se parece, etc. Entonces, de esta manera nosotros estamos generando información a través de actividades. Luego, discutir siempre destacando las ideas más pertinentes a la temática central. Se recuperan ideas y se promueven una breve discusión relacionada con la información nueva a aprender. Entonces, siempre es bueno promover esa discusión de todas maneras. Pedir que las compartan, anotarlas en la pizarra. Luego se comparte y se anota en la pizarra, ¿no? Lo que saben. Entonces, por ejemplo, les decía, si es un tema nuevo, de todas maneras, vamos a tratar de relacionarlo con lo que los estudiantes tienen, ¿no? A través de actividades generadoras de información previa. Esa es la tercera estrategia. Luego, enunciado de objetos o intenciones. Es otra estrategia para activar saberes previos. Es recomendable compartir y mejor aún establecer con los estudiantes los objetivos del aprendizaje del tema de la clase. Entonces, aquí nosotros hablamos del propósito de la clase. Cuando nosotros planteamos claramente el propósito, y mejor aún, dice, si lo hacemos con los estudiantes, lo consensuamos, lo acordamos, entonces el estudiante, a través de ese propósito, se genera la condición para que pueda decir, yo ya sé esto, ya sé esto, ya sé esto, pero me falta esto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a leer un texto sobre
COVID-19, sobre la enfermedad del COVID-19, pero ¿para qué vamos a leer? Tal vez para dar para producir un instructivo de cuidados. Vamos a producir una cartilla de instrucciones para que la gente se cuide y se proteja de esta enfermedad. Entonces, si eso es el propósito, nosotros podemos darles a conocer al estudiante, y mejor aún si ellos nos proponen algo. Tal vez nos dicen, profesor, yo no quiero hacer cartilla. Nuestro grupo quiere hacer un reportaje donde nosotros vamos a leer, vamos a plantear estrategias para promover el cuidado o protegerse de la enfermedad del COVID-19, pero vamos a filmar un reportaje. Vamos a hacer entrevistas a los compañeros, cómo cuidarse, etcétera, y vamos a hacer recomendaciones a la población. Entonces, ellos, los estudiantes, en función al propósito que nos hemos planteado en la experiencia, que es leer textos, pero en el producto o en la evidencia que el estudiante quiere presentar, ya el estudiante ya está participando. Entonces, en función a este propósito, el estudiante ya nosotros podemos hacerle preguntas, nosotros podemos hacerle como se dice, generarle los conflictos cognitivos para saber qué es lo que el estudiante sabe y qué es lo que le falta aprender o le falta tal vez buscar en el diccionario o tal vez comprender algunas palabras, extraer el tema central, tal vez las ideas secundarias, etc. Entonces, esto también es una buena forma para recuperar saberes previos a través del enunciado del objetivo o intenciones. En nuestro caso, más específico en el campo pedagógico, es presentando el propósito de aprendizaje de forma clara, sencilla y mejor aún si es que es con la participación con los estudiantes. La otra estrategia es la interacción con la realidad. Nosotros queremos, esto es pues cuando nosotros ponemos al estudiante frente a la realidad. Por ejemplo, nosotros queremos estudiar la contaminación ambiental en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestra localidad. Entonces podemos sacar a los niños a dar una vuelta por el contorno de la institución, o tal vez a la plaza de armas o al mercado, etcétera, para que ellos puedan observar y en base a esa observación, lo que saben, lo que tienen ya, como se dice, incorporado en su estructura cognitiva, nos puedan decir, ¿no? Entonces, a través de esa observación de la interacción con la realidad, ya se le puede hacer preguntas, interrogantes, abiertas, siempre es recomendable que sean abiertas, y todo lo que los estudiantes dicen, vamos anotando en nuestro cuaderno de campo, porque eso nos va a servir para hacer una reflexión inclusive al final. ¿Qué sabíamos? ¿Qué aprendimos? ¿Cuál es la diferencia entre lo que sabíamos y lo que sabemos ahora? ¿Para qué nos sirve? Etcétera, ¿no? Entonces, esto nos es muy útil porque es como, por ejemplo, es la primera versión de nuestro texto, ¿no? Ustedes seguramente tienen información de que cuando uno produce un texto, el texto no va a salir pues en un intento. Es bueno y tampoco no es recomendable pues cuando nosotros vamos mejorando los textos ir borrando y mejorando, ¿no? Es recomendable tener la primera versión, la segunda versión, la tercera versión, la cuarta versión, y he escuchado escritores profesionales, escritores ya pues de profesión, que mencionan que para que ellos escriban su libro, su texto, su obra, pasan por lo menos 15 versiones. Entonces, es todo un proceso de construcción. Por eso es muy importante que los conocimientos previos siempre se queden
que en función a eso vamos a hacer la comparación y la reflexión. Es como la primera versión de un texto, como les digo, ¿no? Allí tiene que registrarse, tiene que quedar claro qué es lo que los estudiantes sabían y qué es lo que los estudiantes saben ahora. Entonces, esto también es una buena estrategia, la interacción con la realidad y luego hacer preguntas. Bien, hasta allí es el tema de de la activación o recuperación de los saberes previos. Si hubiera alguna participación, alguna inquietud, alguna pregunta, los escucho, estimados maestros. Profesor Reiner, ¿me confirmas? ¿Me escuchan o Sí, estoy magíster, se le hablando? escucha. A ver, colegas, Sí, profesor, se le escucha. sí, Gracias. quizá invocar a los colegas, de hecho, ¿no? Esta parte teórica, quizá a muchos de nosotros no nos agrada mucho, pero sin embargo es un tema bastante importante y fundamental para que nosotros sepamos interpretar las preguntas que se nos presentan en los concursos. Entonces, es un tema bastante importante, bastante extenso, estimados colegas. Les vamos a pedir la concentración y, por favor, las consultas o las preguntas que no quedó en alguna parte, quizás se les pueda haber generado alguna duda. Entonces, estamos aquí para poder aprovechar la experiencia del magíster y, por favor, pregunten, ¿no? No hay nada mejor que vertiendo nuestras dudas, aprendemos mejor. Si no hay preguntas, prosiga, magíster. Gracias. Bien. La otra temática que vamos a abordar es el conflicto cognitivo, también la disonancia cognitiva. Son términos que significan lo mismo, son diferentes, se parecen en algo, etc. Eso lo vamos a ir dilucidando a medida que vamos explicando. El término conflicto cognitivo o contradicciones cognitivas es acuñado por el psicopedagogo Jean Piaget ya en los años de 1996. Utiliza este término para referirse al cambio conceptual o reconceptualización que genera en los alumnos una situación contradictoria entre lo que ellos saben, conocimientos previos, y los nuevos conocimientos, provocando un desequilibrio cognitivo que conduce a un nuevo conocimiento más amplio y ajustado a la realidad y que a partir de ello sigue enriqueciéndose en nuevos procesos de aprendizaje a través de ciclos evolutivos. Este conflicto inicia un proceso de desequilibrio en la estructura cognitiva del sujeto, seguido de una nueva reequilibración como resultado de un conocimiento enriquecido y más acorde. De este modo, el conflicto cognitivo se convierte en factor dinamizador fundamental del aprendizaje. Bien, lo que nosotros tenemos que rescatar es de que el conflicto cognitivo aparentemente pues es un conflicto, ¿no? Es algo que nos desequilibra, ¿no? Nos genera esa desazón, ¿no? Ese estrés. Pero gracias a este conflicto, a estos conflictos cognitivos permanentes y cíclicos, es lo que nosotros vamos superando las contradicciones y vamos reestructurando nuestro esquema mental y vamos ampliando nuestros conocimientos, nuestros aprendizajes. Entonces, para Jean Piaget es vital esto. Tiene que darse necesariamente el conflicto cognitivo para generar aprendizajes. La importancia del conflicto cognitivo. Piaget sostiene que un individuo ha aprendido si ha logrado modificar su estructura cognitiva.
Entonces, el conflicto cognitivo pues tiene la función de modificar la estructura cognitiva del estudiante. Y esta modificación es posible si ha pasado por un proceso de asimilación y acomodación, y eso muy bien lo explica pues Jean Piaget en su obra, ¿no? La asimilación son los estímulos, las informaciones externas, y la acomodación es cuando ya se reestructura y vuelve a la normalidad. Entonces ahí tenemos tres imágenes que nos puedan graficar lo que estamos diciendo. En el primero se genera el conflicto cognitivo, o sea, el desequilibrio, nos mueve el piso, nos quedamos un poco, como se dice, anodadados, ¿no? O intrigados. ¿Y por qué? No me explico. Y luego, en el cerebro se va produciendo la acomodación, se va estructurando a través de la nueva información, se va reestructurando nuestro esquema mental, y pasamos a la tercera imagen del lado derecho, donde ya tenemos claro, ya, esto era por esto. Entonces, en ese proceso, según Piaget, se da el aprendizaje. Y esto es cíclico, ¿no? Esto se va dando permanentemente, ¿no? Por eso es que en cada sesión, en cada actividad, nosotros planteamos un reto, ¿verdad? Y el reto es el que va a generar el conflicto cognitivo, va a generar ese desequilibrio. Y a través de este desequilibrio nosotros vamos a buscar pues la acomodación, la vuelta a la normalidad. Y así nosotros vamos a lograr pues el aprendizaje que nosotros nos planteamos como propósito. El conflicto cognitivo, ¿cómo generar conflictos cognitivos en los estudiantes, ¿no? Bueno, hay muchas recomendaciones, pero vamos a ver algunas. Tal vez es más familiar a nuestra práctica, o tal vez algunos nos van a sonar más interesantes que otras, pero vamos a presentarlos. Mediante la presentación de una situación problemática de tal manera que el estudiante ponga a prueba sus alternativas. Entonces, como les decía, en cada sesión de aprendizaje, en cada experiencia de aprendizaje, debemos plantear una situación problemática y un reto. Y este reto es el que va a generar pues este conflicto cognitivo. ¿Y ahora cómo? Por ejemplo, podemos decir, ¿no? En nuestra comunidad está golpeando muy duramente la pandemia del COVID-19, las personas están muchos infectados, algunos están en el hospital, otros han fallecido. Ya, esa es la situación problemática. ¿Qué podemos hacer nosotros como estudiantes de tal grado para poder un poco mitigar o reducir este efecto de la pandemia? Entonces, es un reto. Frente a este reto, pues el estudiante le mueves, lo desequilibras, ¿no? Y le dices, ¿y qué podemos hacer? Entonces, van a plantear muchas alternativas, ¿no? Tal vez van a decir, hay que hacer un video donde vamos a sensibilizar a la población. Otros dirán, hay que hacer cartillas para pegar en las calles. Otros van a decir, hay que hacer afiches. Otros van a decir, hay que utilizar las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, mediante una situación problemática se generan conflictos cognitivos que pueden poner en marcha pues el proceso de aprendizaje. Siguiente, pidiéndoles la definición de algo nuevo. Entonces, por ejemplo, nuestros estudiantes pueden saber sobre las vacunas, ¿no? Saben tal vez cómo se fabrica la vacuna, por ejemplo. ¿Cómo se fabrica la vacuna? Nosotros le pedimos algo nuevo. Y este nuevo al estudiante lo va a movilizar, pues. Le va a mover, es decir, no sé cómo se fabricará. Lo único que he visto es que en la televisión pasan ahí las máquinas y están ¿no? Entonces, esto le va a llevar, pues, a investigar, a
ampliar, buscar información en textos, tal vez en internet, tal vez va a preguntar también a sus padres, a sus maestros, etc. Esto también es una forma de generar el conflicto cognitivo. La otra forma es pidiéndoles un procedimiento que no conocían antes, suponiendo una estrategia que nace del cómo creen que puede ser. Por ejemplo, nosotros tenemos o aprendemos a hacer una forma, por ejemplo, la suma, ¿no? De agregar, juntar, ¿no? Suma de forma vertical, unidades, decenas, centenas, ¿no? Es lo que nosotros ya sabemos, usualmente, normalmente, ¿no? Cotidianamente. Pero si nosotros le decimos, ¿sabes qué? Van a sumar, ya saben que es una suma, que es agregar o juntar, pero lo van a hacer de forma horizontal. No lo van a hacer así, unidad, decenas, de forma horizontal. Entonces, son procedimientos nuevos que le estamos pidiendo. Y ahí le vamos a generar un conflicto cognitivo al estudiante y esto va a generar que busque estrategias, nuevos procedimientos, etc. También podemos planteándoles interrogantes, promoviendo que investigue, descubra hasta llegar al acontecimiento, al conocimiento que le hace volver de nuevo al equilibrio cognitivo. Plantear interrogantes es una de las formas más usuales y comunes de generar conflicto cognitivo. Pero esta pregunta no es cualquier pregunta. Y ahí sí tenemos que poner especial interés. Esta, por ejemplo, en las preguntas de investigación, cuando nosotros formulamos el problema, la pregunta investigable tiene que tener ciertas características y tiene que cumplir con ciertos requisitos. No es cualquier pregunta. Por ejemplo, nosotros podemos decirle, ¿no? ¿Qué relación hay entre la luz solar y el crecimiento de una planta? Eso es una pregunta investigable. Y una pregunta investigable tiene variables, ¿no? La luz solar y crecimiento de la planta. Variable 1, variable 2. O variable independiente, variable dependiente. ¿Qué relación? ¿Tiene alta relación, mediana relación o ninguna relación o baja relación? ¿Qué relación hay? Queremos demostrar esa relación que existe entre la luz solar y el crecimiento de la planta. Entonces, cuando decimos, planteándoles interrogantes, estimados maestros, maestras, tienen que ser preguntas, pues, investigables, ¿no? Tienen que ser preguntas bien planteadas, tienen que tener variables, porque si no, no genera ese conflicto cognitivo. También presentando un esquema de síntesis del tema que recién se va a estudiar. Se puede presentar tal vez un esquema, un organizador gráfico, que puede ser un mapa conceptual, puede ser un mapa mental, tal vez Espina de Ishikawa, tal vez diversos organizadores visuales, pero que presentan como una síntesis de lo que se va a tratar recién. Entonces, a veces nosotros decimos, ¿no? El organizador es al final, puede ser al comienzo también. Y esto lo va a leer y no lo va a entender, pues. No lo va a entender muy bien porque todavía no es un tema o un propósito desarrollado, pero le va a mover ciertas cosas. Entonces, el propósito de esto es que se genere el conflicto cognitivo, ¿no? En ese esquema, en ese organizador visual, va a haber algunas palabras, tal vez algún enlace, etcétera, que no lo entiende, pero eso le va a llevar a investigar, a leer, a preguntar, a consensuar, etcétera. También una de las estrategias muy importantes es aplicando y resolviendo la prueba de salida que se aplicará al final de la actividad. Entonces, miren, nosotros frente a un propósito podemos preparar una prueba de salida, pero aplicarlo al inicio y al final, la misma prueba. Cuando aplicamos al inicio, el propósito es generar el conflicto cognitivo.
Va a haber muchas preguntas que el estudiante no va a poder responder. Y esas precisamente le va a guiar en su proceso de aprendizaje. Allí se va a focalizar y va a prestar especial atención cuando lee, cuando conversa, cuando interactúa, cuando, etcétera, cuando hace preguntas al profesor, va a estar centrado en estas preguntas que no ha podido responder. Entonces, ¿cuál es el propósito? Generar el conflicto cognitivo. Y al final también se aplica la misma prueba, pero su propósito ya no es generar conflicto cognitivo, sino su propósito es verificar cuánto ha aprendido el estudiante. Miren, la misma prueba puede cumplir dos funciones diferentes. También preparando una exposición sobre la base de supuestos, ¿no? ¿Qué pasaría si? ¿Cómo sería si? O sea, supuestos. Entonces, esto también genera algún conflicto cognitivo que nos ayuda, pues, a desarrollar el aprendizaje en los estudiantes. Presentar datos anómalos o contradictorios, ¿no? También es una estrategia, una técnica de generar conflicto cognitivo. Por ejemplo, se le dice, acá hay un problema, y esto es la respuesta. Y en el procedimiento algo no está, algo es incorrecto. Identifique el error. Y el estudiante va a decir, a ver, va a tener que seguir la secuencia, leer, comprender el problema, el procedimiento, etcétera, y va a identificar el error. ¿Dónde está el error? Entonces, también al hacer esto, se genera el conflicto cognitivo y se genera aprendizajes, ¿no? Una vez que identifica el error en el planteamiento o en la resolución de un problema, ya se le pide pues al estudiante, como proceso ya más adelante, a ver, plantea cómo debe ser. Entonces, al identificar el error y al plantear cómo debe ser, entonces el estudiante ya está desarrollando un aprendizaje que es el propósito de nuestra sesión. Entonces, estas también son, o también unos ejercicios más concretos, es por ejemplo, en un grupo de palabras, identificar la palabra que... Ya, vamos ahí, vamos ahí. La palabra que no pertenece al grupo. Por ejemplo, yo puedo lápiz, lapicero, regla, borrador, mochila, cuaderno, y por ahí puedo decir naranja, ¿no? Lo mezclo. ¿Cuál es cuando nosotros le pedimos al estudiante, cuál es la palabra que no debe de estar en el grupo? Entonces, allí se genera un conflicto cognitivo. ¿Y cuál será? Entonces va a tener que pensar, ¿no? Y nosotros, al hacer estas preguntas o estas estrategias, efectivamente estamos generando conflicto cognitivo. Bueno, son preguntas sueltas, pero lo que nosotros tenemos que hacer, generar este conflicto cognitivo en función al propósito de aprendizaje. Siempre hay que tener presente el propósito de aprendizaje. Yo estoy dando ejemplos sueltos, ¿no? Así aislados. Pero lo que se recomienda es de que estos conflictos cognitivos, estos desequilibrios cognitivos se tienen que generar en función al propósito de aprendizaje que queremos que logren los estudiantes. Ahora vamos a hablar un poco sobre disonancia cognitiva. ¿De dónde viene? Este término proviene o es acuñado por el investigador norteamericano Leon Festinger en el año 1957. Estamos encontrando alguna diferencia. ¿De dónde viene disonancia? Es acuñado, planteado por primera vez por Leon Festinger. Y conflicto cognitivo por Jean Piaget. Es considerada una de las teorías más importantes de la década dorada de la psicología social. La teoría es aplicada para el estudio de la formación y cambio de actitudes. Miren, su propósito es aplicada esta teoría en la formación y cambio de actitudes, con un especial énfasis en la toma de decisiones y resolución de problemas. A su vez, es útil en el campo de la comunicación política,
el comportamiento electoral y los estudios de medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué se parece disonancia cognitiva con conflicto cognitivo? ¿Qué se da, pues, ese desequilibrio, ¿no? Esa disonancia, ese desliz entre lo que hay y la nueva información. Pero la diferencia está en que el conflicto cognitivo se da en el campo cognitivo del estudiante en forma individual. Y la disonancia cognitiva se usa más en grupos, en un grupo social. Por eso su aplicación más inmediata es en la comunicación política, el comportamiento electoral y los estudios de medios de comunicación. Un ejemplo. Estamos en época electoral de vistas o de cara a la segunda vuelta para las elecciones presidenciales de nuestro país. Entonces, ¿quiénes están en disonancia cognitiva? Los que están resueltos para votar por el candidato A no tienen disonancia cognitiva. Están convencidos y dicen que van a votar por el candidato A. Los que van a votar por el candidato B y están decididos y ya no lo cambian su voto por nada, ellos no tienen disonancia cognitiva. ¿Quiénes tienen disonancia cognitiva? Ese grupo de personas que están indecisos, no saben o todavía no deciden por quién van a votar, por el candidato A o por el candidato B. Entonces, aquí entra a tallar pues esta teoría. Y hoy en día están aplicando pues esta teoría a través de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el indeciso dice, el candidato A tiene estas cosas buenas, pero esta no me convence. Y está en ese dilema, en esa disonancia, en ese desliz. No sabe. Está ahí, como se dice, en proceso, ¿no? Pero dice, normalmente, naturalmente, la persona no puede vivir mucho tiempo así. La naturaleza humana dice que esta disonancia se tiene que resolver porque tiene que continuar su vida normal. Entonces, para eso, hay algunas técnicas o estrategias que plantea el autor Festinger, como qué hacer para que la persona decida y tome y resuelva el problema, ¿no? También podemos decir que el término disonancia cognitiva hace referencia a la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones. A este sistema de ideas, creencias y emociones le llamamos cogniciones, que está en nuestra mente. ¿Qué percibe una persona que tiene al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto? ¿No? Sí, me parece bien, pero no me parece. Tiene esto de bueno, pero esto está malo. Entonces, eso es lo que nos tiene en conflicto. O por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias, ¿no? Es decir, el término se refiere a la percepción de incompatibilidad de dos cogniciones simultáneas, todo lo cual puede impactar sobre sus actitudes. Como les decía, la persona dice naturalmente tiene que resolver esta disonancia, tiene que decidirse, ¿no? Entonces, según el autor, existen tres modos de racionalizar y resolver la disonancia. Uno, añadiendo elementos consonantes y restando las disonantes. Recordar o inventar razones en consonancia con la propia acción y evitar reprimir o negar las razones disonantes con la decisión. Cuando nosotros decimos añadiendo elementos consonantes, es que el candidato A, por ejemplo, va a fortalecer las cosas buenas que tiene. Va a decir, yo respeto la democracia, la institucionalidad, tal y cual cosa. Y va restando las disonantes. Va tratando de ocultar o de negar o de subsanar las partes disonantes, ¿no? Entonces, esto es una de las estrategias que se utiliza pues en el campo de la psicología social para influir o determinar pues la decisión de las personas que están en esa disonancia. B,
reduciendo la importancia de las cogniciones disonantes, cambiando la percepción, forma o contexto de la acción realizada, hasta desvanecer la inconsistencia con sus creencias. ¿Qué vamos a hacer? Dice, la otra forma es reducir la importancia de las cogniciones disonantes. Por ejemplo, yo escuché a un candidato que dice, ¿no? El otro candidato está que sube semanalmente y dice, ¿no? A mí no me interesan mucho esas encuestas. La verdadera encuesta está en las calles, en las plazas y en la población. ¿Qué está haciendo? Está aplicando esta teoría porque está reduciendo la importancia de las cogniciones disonantes, ¿no? Cambiando la percepción de forma o contexto. ¿Cuál es el propósito? Cambiar la percepción de la persona. C. Cambiar la validez de los elementos disonantes mediante el cambio de las creencias del individuo. Esto es poco probable porque las creencias tienen una duración un poco estables. Las creencias no se cambian de noche a la mañana, pero sí es posible cambiar. Nosotros tenemos tal vez creencias religiosas, creencias políticas, creencias filosóficas. Esas nosotros no lo vamos a cambiar de noche a la mañana. Pero sí se puede cambiar, porque han habido casos donde, por ejemplo, podemos poner un ejemplo de este, ¿cómo se llama esto? Apóstol Pablo. Por ejemplo, en la Biblia se menciona de que este señor era perseguidor de los cristianos, ¿no? Perseguía, total, estaba en contra de los cristianos, no comulgaba con ese sistema de ideas. Perseguía, mataba, encarcelaba, etcétera, ¿no? Pero llega un momento, en algún momento pasa algo incomprensible y él se vuelve lo opuesto, ¿no? Se vuelve ya defensor de los cristianos, inclusive empieza a predicar, empieza a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, el autor dice que necesita más tiempo, pero sí es posible cambiar la validez de los elementos, para cambiar la validez de los elementos disonantes mediante el cambio de las creencias de un individuo, ¿no? Se pueden cambiar las creencias, pero tiene que ser un impacto fuerte, donde la persona que va a cambiar tiene que, pues, reflexionar, ¿no? Bastante. Es así, por ejemplo, no sé, no hay muchos ejemplos, pero sí hay personas que sí pueden cambiar esto. Ahora, ¿dónde está su aplicación de esta teoría o de este término de la disonancia cognitiva propuesto por Festinger? Es que se aplica en personas, en un grupo de personas, para cambiar las actitudes y los comportamientos, principalmente. Por ejemplo, en el campo educativo se puede aplicar con estudiantes que, por ejemplo, por X motivos viven en un ambiente de delincuencia, por ejemplo, ¿no? Hay lugares donde la familia, los padres, la madre, los vecinos, todos se dedican a la delincuencia. Entonces ya tienen establecidos, ya tienen incorporados, por ejemplo, lealtades, valores, formas de vida, etc. Y nosotros, si queremos cambiar esto, y eso es lo que hacen los grupos religiosos o los grupos que adoptan niños o niñas abandonados que no tienen, pues, un respaldo, ¿no?, para poder sobrevivir. Para cambiar esa conducta que ya tienen incorporada, pueden aplicar estos principios de Festinger, ¿no?, añadiendo elementos consonantes, restando las disonantes, o reduciendo la importancia de las condiciones disonantes, o cambiando inclusive las creencias del individuo, ¿no? Como estos grupos trabajan por un buen periodo, es posible cambiar, ¿no? Para eso, pues, tiene que haber un proceso profundo de reflexión, ¿no? Y sí es posible, pues, utilizar. Allí radica la importancia de esta teoría de la disonancia cognitiva.
Para finalizar, podemos decir que la motivación para la reducción de la disonancia se debe a la tensión psicológica. Como les decía, hay dos ideas opuestas en nuestro ser, en nuestra mente. Y el ser humano, por naturaleza, quiere resolver eso, ¿no? Se tiene que definir. Entonces, por ejemplo, dice, tiene que soportar cuando su sistema cognitivo presenta una gran disonancia o incoherencia interna. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿no? Tengo pensamientos encontrados. Quiero uno, pero tengo otro que me dice que no. Una persona con valores y creencias morales inculcadas desde su infancia puede verse envuelta en acciones que él mismo rechazaría. Por ejemplo, si nosotros tenemos valores cristianos, decimos que amamos a la vida, amamos o practicamos la solidaridad, amamos a nuestros padres, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos esta concepción, rechazaríamos las guerras, las muertes y las torturas. Por lo que se ve motivada a introducir nuevos valores que justificarían su actitud. Entonces, para resolver esa disonancia, nosotros tal vez necesitamos incorporar nuevos valores como la defensa de la patria, evitar males mayores, etc., ¿no? Entonces, esto es muy aplicable pues en el campo social, en la teoría política, etc., ¿no? Su aplicación más se da en el campo social para cambiar actitudes o comportamientos. Y en cambio el conflicto cognitivo es más pedagógico, es más cercano al vocabulario que nosotros usamos permanentemente. Entonces, eso ha sido la presentación del día de hoy. Son 3 temas. Como decía el maestro, cuando uno habla y habla a veces un poco, no damos pues con el enfoque, ¿no? de intercambio. Pero a continuación vamos a pasar a presentar una parte práctica, ¿no? O sea, cómo en una prueba podemos identificar estas teorías, estos conceptos. No sé si habrá alguna inquietud, algo. En todo caso, pasaríamos a presentar el caso práctico. Bien. Estimados maestros, acá sí les voy a pedir su apoyo, su colaboración, porque se trata pues de interactuar, ¿no? Porque aprendemos en ese proceso, ¿no? De preguntar, de participar, de leer, de equivocarse, y ese es el proceso de la construcción del aprendizaje. ¿Algún colega nos puede ayudar con la lectura de este caso? Por favor. Yo, maestro. Ya, adelante. Ya. Los niños del aula de 5 años están desarrollando el proyecto Aprendemos a preparar alimentos saludables. Hoy prepararán ensaladas de verdura. Luego de lavar y picar las verduras, los niños se disponen a preparar el aliño para sus ensaladas. Para ello, la docente entrega a cada mesa un recipiente con vinagre, otro con aceite y un poco de sal y pimienta. Luego les pregunta qué creen que pasará si juntan el aceite con el vinagre y los remueven. Los niños responden, se mezclarán. Entonces, la docente les pide que viertan ambos líquidos en un solo vaso transparente y luego los remuevan con una cuchara. Los niños observan sorprendidos que después de unos momentos ambos líquidos se separan. ¿Qué proceso de aprendizaje está promoviendo la docente en su última intervención? Las alternativas a la transferencia de los aprendizajes. B, el conflicto cognitivo. C, la metacognición. Gracias, maestro. A ver, ¿cuál sería la respuesta correcta, colegas? ¿Qué dicen?
A ver, por el chat o pueden hacer también por el micrófono. La B podría ser. La letra B. Conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo. La B. Bien. Profesor, la B. Conflicto cognitivo. Exacto. Acá cuando dice la última intervención del maestro, dice, la docente les pide que viertan ambos líquidos en un solo vaso transparente y luego los remuevan con una cuchara. Los niños observan sorprendidos que después de unos momentos ambos líquidos se separan. Entonces acá el conocimiento previo que tienen los niños es que cuando se juntan algunos elementos se mezclan, ¿no? Ese es el conocimiento previo. Pero cuando la docente intencionalmente les hace observar, es como un experimento, allí los niños con sorprendidos, dice, observan sorprendidos. Entonces, eso es el conflicto cognitivo. Muy bien, colegas, la mayoría ha dado con la respuesta. A ver, ¿quién nos lee la pregunta 75? Yo, maestro. Ya, adelante, profesora. La docente busca que los niños construyan sus propias explicaciones respecto de por qué el aceite y el vinagre se separan. ¿Cuál de las preguntas, cuál de las siguientes acciones es pertinente para este propósito? A. Elaborar para ellos un texto sencillo, acompañado de gráfico, para que comprendan por qué ambos líquidos se separan. Y esa palabra no la leo, profesor. No está. No Se ve. separan. Y leérselo. Y leérselo entonces. B. Comentarles que el aceite y el vinagre son líquidos muy distintos y están compuestos por partículas que no se atraen unas a otras. Por ello se separan. C. Proponerles que resuelvan otra vez el aceite y el vinagre. Observen detalladamente lo que ocurre y compartan sus ideas sobre por qué ambos líquidos se separan. Bien. ¿Cuál es la respuesta, estimados colegas, maestros? La letra C. La C. La C, maestro. La letra C. ¿Ya? La C. La C dice la mayoría. Bien. A ver. Nosotros cuando hacemos una lectura, hacemos siempre con un propósito. En este caso, el propósito es contestar correctamente esta pregunta. Y siempre hay que fijarnos en la pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para ese propósito? ¿Y cuál es el propósito? Que los niños construyan sus propias explicaciones. Los niños construyan sus propias explicaciones. Entonces, en función a esto, vamos a analizar. Elaborar para ellos un texto sencillo acompañado de gráficos, para que comprendan por qué ambos. Cuando el docente elabora textos acompañado de gráficos, ya no le estamos dando la oportunidad al niño que construyan sus propias explicaciones. Entonces, la A, descartado. B, comentarles que el aceite y el vinagre son líquidos muy distintos y están compuestos por partículas que no se atraen unas por ellos y se separan. Acá igual, el docente está dando la respuesta. Tampoco. C, proponerles que revuelvan otra vez el aceite y el vinagre. Observen detalladamente lo que ocurre y compartan sus ideas sobre por qué ambos líquidos se separan. Bien, todos ustedes han dado con la respuesta. Les felicito, colegas. Están comprendiendo bien la teoría.
Ahora vamos a pasar a unos casos de primaria. ¿Alguien nos puede ayudar con la lectura, por favor? Yo lo leo, maestro. A ver, adelante, profesor. Ya. Los estudiantes de segundo grado se encuentran leyendo textos poéticos en diversos formatos. En este contexto, el docente les ha propuesto la lectura del siguiente caligrama. Y yo decía, el gusano, tengo toda la manzana. ¿Se ve, maestro? Continúa, maestro. El Sí, caso 51. Sí. Algunos estudiantes le comentan al docente que no saben cómo empezar a leer el texto. Por ello, él busca ayudarlos con la lectura de este caligrama. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr este propósito? A. Presentarles un listado con las principales características de un caligrama. Luego pedirles que encuentren algunas de estas características en el texto presentado para que puedan leerlo sin dificultad. B. Indicarles que lean el caligrama desde donde creen que se debería empezar. Luego leer en voz alta desde y yo, siguiendo la forma de la manzana para que comparen este tipo de lectura con la de ellos. C. Mencionarles que este es un texto diferente a los que han leído antes. Luego proponer que transcriban el caligrama de otra forma, empezando por la expresión y yo, para que les sea más sencillo leerlo. Ya. ¿Cuál será la respuesta, colegas? La La B. letra B. La letra B. La Ya. B, profesor. Ya. Dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr? Mire, todas estas alternativas tienen valor, podrían ser. Pero acá nos dice más adecuadas. Cuando dice más adecuadas, tiene que estar más alineada al enfoque del currículum nacional, que es el enfoque por competencias. Y el enfoque por competencias está sustentado por el enfoque constructivista, el enfoque social y el enfoque del pensamiento complejo, ¿no? Y eso ya lo hemos visto. Entonces, cuando decimos más adecuada, cuando le presento un listado con las principales características de un caligrama, luego pedirles que encuentren algunas de estas características en el texto presentado para que puedan, podría ser una buena estrategia, pero no les permite mucho a los estudiantes a construir. Y por lo tanto, un poquito alejado está. B. Indicarles que lean el caligrama. ¿Desde dónde creen que se debería empezar? Bueno, allí lo que quiere el docente es rescatar un poco de los saberes previos. A ver, ¿de dónde creen que empieza el caligrama? Luego leer en voz alta desde. Y yo. Entonces, allí le estamos ayudando un poco a normalizar la lectura, siguiendo la forma de la manzana para que comparen este tipo de lectura con la de ellos. Y luego van a comparar. Está muy, muy alineado al enfoque. Vamos a decirles C. Mencionarles que este es un texto diferente a los que han leído antes. Luego proponer que transcriban el caligrama de otra forma, empezando por la expresión yo. Entonces, cuando nosotros le damos la respuesta, no le estamos dando la oportunidad al estudiante construir. Por lo tanto, lo que ustedes han dicho es la respuesta correcta. Muy bien. Pasamos. ¿Alguien nos puede ayudar con el 52, por favor? ¿Algún colega nos puede ayudar con esta lectura?
Bien. Vamos a presentarlo en todo caso nosotros. El docente pidió a los estudiantes que comenten algún aspecto del caligrama que les haya llamado la atención. A continuación se presentan los comentarios de 3 estudiantes. Alicia, esta parte está mal, señalando, tengo toda la manzana, porque está escrita de cabeza. Beatriz, me gusta que el camino del gusanito esté formado por letras. El gusanito tiene que pasar por ahí para comerse la manzana, ¿no? Cristian, creo que esta hoja, señalando el dibujo que está encima de la palabra gusano, es para saber que se trata de una manzana, ¿verdad? Pregunta, ¿cuál de los comentarios de los estudiantes evidencia un conflicto cognitivo sobre el sistema de escritura? A ver, sus respuestas, colegas. Vamos, coleguitas. Comentarios de Alicia, Beatriz y Cristian. ¿Cuál de ellos dice evidencia un conflicto cognitivo? Por ahí hay una respuesta. Una maestra dijo Alicia. A ver, otras respuestas. La A. La A. Bien, vamos a analizarlo. Esta parte está mal. Señala, ¿no? Tengo toda la manzana. La parte que está escrito boca abajo lo señala y dice, ¿por qué está escrita de cabeza? Hay una contradicción ahí cuando ella compara su saber previo, porque según su saber previo está mal. ¿Por qué está escrito de cabeza? Al hacer esa interrogante, el estudiante o la estudiante está generando un desequilibrio, ¿verdad? Sí hay conflicto. Vamos a ver el segundo. Me gusta que el camino del gusanito esté formado por letras. Bueno, saber escribir. El gusanito tiene que pasar por ahí para comerse la manzana. Esta pregunta no es como una afirmación a lo que está diciendo, nada más. Por lo tanto, Beatriz no evidencia ningún conflicto cognitivo. Cristian, creo que esta hoja es para saber que se trata de una manzana, ¿verdad? Cuando está haciendo esto, está haciendo una inferencia, ¿no? De comprensión. Pero acá dice sobre el sistema de escritura. Y nosotros sabemos por teoría que el sistema de escritura, pues, en el sistema de escritura hay un desempeño que ve la linealidad, ¿no? La escritura de izquierda a derecha. Entonces, eso es el conflicto cognitivo más pertinente que se está generando en función al sistema de escritura. Porque acá están haciendo también algunos, tal vez algunas inferencias o algunos conflictos cognitivos, pero está referido a la comprensión. Y el único que está referido al sistema de escritura es Alicia. Entonces, ustedes han dicho la respuesta correcta. Luego vamos a leer otro. ¿Alguien nos puede ayudar con la lectura, por favor? Yo, profesor. Adelante. Un municipio ha invitado a las instituciones educativas de la comunidad a participar en la elaboración del presupuesto participativo de niños, niñas y adolescentes. En este contexto, con ayuda del docente, los estudiantes de segundo grado de una de estas instituciones van a responder por escrito a la invitación. Los estudiantes no se ponen de acuerdo sobre cómo comenzar a escribir su respuesta a la municipalidad. Por esta razón, le solicitan ayuda al docente. A continuación, se presenta una parte del diálogo que sostuvieron. José Luis: profesor, nosotros queremos participar en la convocatoria y sabemos que debemos escribir formalmente. ¿Pero cómo empezamos?
¿Nos puede ayudar? Docente, ya. A ver, si quieren participar en la convocatoria, ¿qué datos creen que son obligatorios poner en su texto? Rafaela, bueno. De hecho, el quien escribe y para qué, ¿no? Docente, claro, pero ¿qué más? ¿Con eso basta? Eliana, ya sé, de todas maneras hay que poner un saludo y firmar la fecha y lugar. También deben ir, ¿eh? Pero no somos una sola persona, debemos presentar todos. José Luis, no, pues quizá haya que hacerlo en nombre de todos, ¿no, profe? Docente, sí, podrían hacerlo de ese modo. ¿Qué les parece empezando a escribir con los datos que tienen? Eliana, ya, entonces hay que empezar con esos datos y el saludo. Chicos, vamos a hacer eso, profe, y le consultamos de nuevo. El docente dice, está bien. De acuerdo con las intervenciones del docente, ¿qué proceso de aprendizaje es el que se promueve principalmente en este diálogo? La metacognición sobre el proceso de producción de textos, B, un conflicto cognitivo sobre el proceso de producción de textos, o C, la activación de saberes previos sobre el proceso de producción de textos. Vamos, colegas. Ustedes han La letra, ver la letra B. La letra C. La B, profesor. La B. ya. Algunos dicen la B, otros dicen la C. Vamos a analizar, dice. La C. ¿Qué proceso de aprendizaje es el que se promueve principalmente en este diálogo? Obviamente hay conflicto cognitivo y hay activación de saberes previos, pero nos dice la pregunta, por eso es importante, en los exámenes que viene va a venir esta palabra principalmente. ¿Y a qué se refiere o qué quiere decir esto? Quiere decir que se da en mayor proporción, con mayor énfasis, ¿no? Entonces, se tiene que analizar, pues, el caso, ¿no? Profesor, nosotros queremos participar en la convocatoria y sabemos que debemos escribir formalmente, pero ¿cómo empezamos? Entonces, acá, por ejemplo, hay conflicto cognitivo. ¿Y cómo empezamos? ¿Nos puede ayudar? Ya, a ver si quieren participar en la convocatoria. ¿Qué datos creen que son obligatorios poner en su texto? Entonces, cuando el docente les hace esta pregunta, ¿qué está recapitulando? Está recapitulando, está queriendo extraer o rescatar o activar los saberes previos. ¿Qué datos creen que son obligatorios? Bueno, de hecho, el quien escribe y para qué, ¿no? Entonces, acá está rescatando saberes previos, ¿ya? Luego dice, claro, pero, ¿qué más? ¿Con eso basta? Ya sé, de todas maneras hay que poner un saludo y firmar. También está rescatando saberes previos. La fecha y el lugar también deben ir. Pero no somos una sola persona. Debemos presentarnos todos. Acá, por ejemplo, observamos que hay un conflicto cognitivo, pero no somos una sola persona. Debemos presentarnos todos. Acá hay un conflicto cognitivo. José Luis, no pues, quizá haya que hacerlo en nombre de todos, saberes previos. ¿No, profe? Sí, podrían hacerlo de ese modo. ¿Qué les parece si van empezando a escribir con datos que tienen? Entonces, nosotros podemos concluir, podemos empezar, vamos a hacerlo eso y le consultamos de nuevo. Está bien, bien. Principalmente se da más conflicto cognitivo o más recobro de saberes previos. Porque metacognición no hay. Más conflicto cognitivo. ¿Seguro? Más saberes previos. Más saberes previos. Más saberes previos. ¿Cómo empezamos? Hay un conflicto cognitivo y acá hay otro conflicto cognitivo. Debemos presentarnos todos dos. Cosa. Ahora, recojo de saberes previos. ¿Qué datos creen que son obligatorios? Bueno. Saberes previos.
El que escribe, claro, pero ¿qué más? Con eso basta. Ya sé, de todas maneras hay que poner el saludo, firmar, la fecha, lugar también deben ir. Pero solo es una sola persona. ¿Ya? No, pues, quizá haya que hacer el nombre de todos, saberes previos. Entonces, cuando uno hace un análisis más integral, podemos concluir de que hay más aspectos de la activación de saberes previos, conflictos cognitivos. Entonces, cuando nosotros decimos principalmente, entonces tenemos que ver cuál es el que más, con más recurrencia, con mayor frecuencia, con mayor cantidad se presenta. Entonces, los colegas han dicho saberes previos y eso es la respuesta correcta. Y no está mal lo que han dicho también esto, porque sí hay. También conflicto. Pero no se da en tanta proporción como los saberes previos. Por eso hay que tener muy en cuenta esta palabrita que dice principalmente. Bien, colegas, eso es lo que se ha preparado para el día de hoy. Dejo abierto la sala, no sé si habrá alguna pregunta, alguna inquietud, tal vez alguna sugerencia, estamos para escucharlos. Muchas gracias, profesor Reiner, por escucharme. Sí, muchísimas gracias, profesor Crispín. Estimados colegas, también las gracias a cada uno de ustedes. Obviamente, a partir de la fecha nos toca un trabajo maratónico si nosotros queremos lograr grandes cosas en el presente concurso de nombramiento. Entonces, la muestra de hoy es que hemos tocado un tema, no un tema, sino varios temas, y es por eso que la parte teórica se ha extendido. Seguramente habrá quedado algunos vacíos, de hecho, es parte de. Entonces, en ese sentido, invocarles a ustedes que por su parte, por favor, indagan, investigan, lean, porque eso obviamente va a enriquecer lo vertido por nuestro magíster Crispín. Y de la misma manera, ¿no? Seguir con el mismo entusiasmo del primer día, queridos colegas, para que al final, el 18 de julio, nosotros podamos conseguir los resultados esperados. Entonces, si no hay palabras de cada uno de ustedes, estaríamos dando por concluido nuestro tercer día de capacitación. Quizá algún colega quiere hacer uso de la palabra o del micrófono, por favor. Dejo abierto el micrófono, colegas. Bien. Sí, ¿algún colega, por favor? Sí, profesor Reiner. Sí, profesor. Sí, colegas, muy buenas noches. Felicitarle por la brillante participación al maestro Crispín Mejía. Veo que hay un equipo muy excelente. Esperamos aprovechar durante los pocos días que nos queda. Más bien agradecerle a usted, maestro Reiner, por este trabajo muy excelente que nos está brindando cada uno de los maestros, que tanto aspiramos al nombramiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también el profesor Crispín Milla, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Sinceramente, sus palabras a nosotros como institución nos fortalecen, porque para eso estamos nosotros. Nosotros estamos desplegando el máximo de nuestros esfuerzos para poder entregarles el mejor equipo de profesionales para poder capacitarnos en los pocos días que nos quedan. Entonces, definitivamente en el transcurso del camino seguramente encontraremos algunas dificultades, y las dificultades son parte de nuestro recorrido, ¿no? Quien no camina, quien no trasciende, son las únicas personas que no tienen quizá, o que nunca se equivocan. Entonces, en este sentido, nosotros
Vamos a estar siempre llanos a recoger sus palabras y sus sugerencias, estimados colegas, por favor. Seguramente hay mucho por mejorar y vamos en ese camino. Bien, a nosotros como institución solamente nos queda, en esta víspera del Día de la Madre, a todas las madres lindas que en esta noche nos acompañan en esta sala, mandarles un abrazo enorme en el nombre del Centro de Alto Rendimiento Docente y que mañana pasen un formidable día, junto a los hijos, al esposo y a las personas a quienes ustedes admiran, quieren y aprecian demasiado. Un abrazo a todas las madres lindas del Centro de Alto Rendimiento Docente, a esta nueva familia que está emergiendo y que seguramente va a llegar bastante consolidado al final del ciclo. Muchísimas gracias, estimados colegas. Un saludo cordial a todas las madres. También Profesor Muchas Crispín, gracias. quizá para las madres del grupo. Que Muchas pasen un gracias. feliz día. Mañana, maestras, madres de familia, un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias.